El tema que hemos de estudiar lleva como título Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Vamos a iniciar leyendo en el capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 14, menciona dos grupos claramente identificados que existen en la tierra, que existirán hasta el fin. Y son los únicos dos grupos que Dios reconoce, a pesar de que humanamente creemos que somos muchos más los grupos que existimos. Delante de los ojos de Dios solamente hay dos grupos. Voy a leer primero el grupo que está haciendo la voluntad de Dios y luego voy a leer el grupo que no está haciendo la voluntad de Dios. Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el grupo que está haciendo la voluntad de Dios. Este es el grupo que tiene temor de Dios, que vive para darle gloria a Dios, que entiende que vivimos en la hora del juicio de Dios y por lo tanto estamos necesitados de un abogado que es Cristo Jesús, y adoran al Creador. Dice la última parte del versículo 7 que adoran al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoran al Creador. En el versículo 9 encontramos el otro grupo que no está haciendo la voluntad de Dios, sin embargo, por la misericordia de Dios, todavía tienen oportunidad de arrepentirse y unirse con Dios y su voluntad. Dice el versículo 9 así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estas personas que adoran a la bestia y a su imagen van a beber del vino de la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada con todo su poder sobre estas personas, porque lo que están haciendo deshonra a Dios, lo que están haciendo ofende a Dios. Y debo decirle que la Biblia es muy clara cuando menciona que nosotros debemos adorar al Creador. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y solamente hay dos grupos delante de los ojos de Dios: los que aparecen en el versículo 7, que adoran al Creador, y los que aparecen en el versículo 9, que adoran a las criaturas. Unos obedecen los mandamientos de Dios y otros obedecen los mandamientos de los hombres. Y nadie que quiera agradar a Dios puede obedecer los mandamientos de hombres, porque necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pongan un dedo en Apocalipsis 14 y acompáñenme a San Mateo 15. En Mateo 15 Jesús menciona a este grupo que adora a los hombres, que adora a la bestia y a su imagen, que adoran equivocadamente. Y esto es lo que él dice que va a ocurrir con este grupo de personas. Mateo capítulo 15, no pierdan Apocalipsis 14, pero leamos rápidamente Mateo 15, el versículo 8 y 9, que dice así: este pueblo de labios me honra. ¿Cómo honran este pueblo a Dios? De labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo pregunto, ¿de cuál pueblo está hablando Dios aquí, según Apocalipsis 14? ¿Del primer grupo o el segundo grupo?
del segundo grupo, del grupo que adora a la bestia y a su imagen, del grupo que obedece mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Y Dios dice que aunque ellos honran su nombre, aunque ellos le adoran, aunque ellos le alaban, todo lo que están haciendo, dice Jesús, lo están haciendo en vano, porque Dios solamente acepta la adoración cuando hacemos la adoración de acuerdo a su voluntad, en obediencia a sus mandamientos. Pero en el mundo de hoy, la gran mayoría de personas rechazan los mandamientos de Dios y obedecen mandamientos de hombres, y Jesús dice que es un pueblo que le honra con sus labios nada más, porque su corazón está lejos de ellos. Si regresamos al capítulo 14 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta por qué es que algunos adoran al Creador y otros a las criaturas. ¿Por qué es que algunos adoran al Dios Creador y otros adoran a los hombres siguiendo mandamientos de hombres? Todo el problema está en la dieta espiritual del pueblo. Dios nos ha dejado un pan de vida del cual debemos de alimentarnos. Apocalipsis 14 y el versículo 6 dice cuál es la dieta que tiene el pueblo que adora en el versículo 7. En el versículo 7 está el pueblo que adora al Creador. ¿Por qué es que ellos adoran al Creador? Noten lo que dice el versículo 6. ¿De qué se alimenta este pueblo? Dice el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía este ángel? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los que adoran al Creador han optado por alimentarse del pan de vida que es la palabra de Dios, el evangelio eterno, el evangelio puro. El evangelio que no ha sido adulterado, el evangelio que no ha sido trastornado y manoseado por los hombres. Es el evangelio que nos ilumina, nos da sabiduría, nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y por eso los que están en el versículo 7 adoran al Creador, porque su menú, su dieta espiritual está basada al evangelio eterno de Dios. Pero San Pablo dice que si en un momento de nuestra vida pareciera, aunque fuese un ángel del cielo con otro evangelio, que sea anatema. Porque el único evangelio que es para salvación es el evangelio eterno de Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el evangelio no ha cambiado. Es el mismo evangelio que salva. Es el mismo evangelio que transforma, y debemos conocer el evangelio. Debemos aceptar el evangelio, debemos vivir el evangelio y predicar el evangelio, porque el evangelio es poder para todos aquellos que creen. Pero ¿de qué se alimenta el otro grupo que adoran a las criaturas? Si ustedes notaron, leímos Apocalipsis 14, 7 y encontramos el grupo que adora al Creador. Y su menú, su alimento espiritual está en el versículo anterior, que es el versículo 6. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Leímos del segundo grupo que adoran a los hombres, que aparecen en el versículo 9, y su menú, su dieta espiritual, aparece en el versículo anterior. Note el versículo anterior al versículo 9, versículo 8. ¿De qué se alimenta este pueblo que adoran a Dios en vano? Dice el versículo 8 así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este pueblo que adora a las criaturas, que adora a los hombres, que obedecen mandamientos de hombres, se alimentan del vino de fornicación de Babilonia. No se están alimentando del evangelio eterno. Se están alimentando de un vino adulterado, un vino fermentado que produce en la mente del hombre confusión. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Proviene de la antigüedad, cuando Dios confundió los idiomas
de las personas que construían la torre de Babel, que supuestamente iban a llegar hasta el cielo. Cuando Dios confunde el idioma de estas personas, llamó eso Babel, porque Babel significa confusión. ¿Por qué es que las mayorías de las personas hoy adoran a las criaturas creyendo que están adorando a Dios? Porque están confundidos. ¿Cómo es que Dios le llama a esa confusión? Babilonia. ¿Y de qué manera es que el diablo logra confundirlos? Porque les ha quitado el evangelio eterno, que es el pan de vida, y les ha dado a beber vino de fornicación. Y quiero decirle que por más honesto que uno sea, cuando uno bebe vino fornicado, o sea, vino de fornicación, uno pierde el sano juicio. Cuando uno se alimenta de puro vino adulterado de fornicación, uno no logra discernir entre el bien y el mal. Y la gente es sincera muchas veces, pero sinceramente confundidos. Ahora, ¿cree usted que Dios los va a dejar en su confusión sin antes mandar un mensaje de salvación? No, Señor. Porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de misericordia. Es un Dios de paciencia, es un Dios de paz, es un Dios que no condena sino que salva. Y antes de que Cristo venga por segunda vez, Dios se encarga de que el evangelio eterno que aparece en el versículo 6 sea predicado ¿a cuántos lugares? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque en toda nación, tribu, lengua y pueblo hay gente que hoy están confundidos, pero que cuando escuchen el evangelio eterno van a decir: eso es verdad. Gracias a Dios por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De cuántos grupos estamos estudiando hoy? ¿En qué versículo aparecen los que adoran al Creador? Versículo 7. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿A los que adoran al Creador o los que adoran a las criaturas? ¿Cuántos quieren adorar al Creador en esta noche? A ver las manos. Muy bien. Entonces no tenemos nada que hacer en el segundo grupo. ¿En qué versículo aparece a los que adoran a las criaturas? En el versículo 9. Y aunque están adorando a las criaturas, mi pregunta es: ¿ellos piensan que están adorando a las criaturas o piensan que están adorando al Creador? ¿Piensan que están adorando a quién? Al Creador. Porque en realidad están confundidos. Y Jesús dice que toda su adoración es en vano, porque están adorando a las criaturas, obedeciendo mandamientos de hombres. Pero Jesús no los va a dejar confundidos. Jesús nunca dejará a una persona confundida sin la oportunidad de conocer su voluntad. Y por eso se predica el evangelio eterno. Se predica por la televisión, se predica por la radio, se predica en la literatura, se predica en persona. Dios ha mandado un pueblo que predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de esos lugares saldrán personas que un día estaban confundidos, pero que ahora conocen la verdad. Y por la gracia de Dios se unirán a Cristo y su iglesia, se unirán a esa verdad y estarán en el reino de Dios. Por lo tanto, hasta el día de hoy todavía hay esperanza. Y el grupo final que va a estar en el reino de Dios aparece en el versículo 12. Este es el grupo donde usted y yo debemos de estar si queremos estar con Cristo por la eternidad. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta el día de hoy, todos nosotros formamos parte de una iglesia que está en proceso a la santificación, proceso a la transformación de carácter, proceso de la victoria. Pero viene un momento en la historia en la cual se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 14:12. Claramente serán identificados quiénes son los santos.
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo 12, estos santos del versículo 12, este grupo que es el grupo victorioso, la iglesia triunfante, la iglesia transformada, santificada, la iglesia totalmente preparada para la eternidad con Jesús, va a ser formado por personas que vienen del grupo que adora al Creador, pero también saldrán personas que hoy adoran a las criaturas y se unirán con Cristo y su verdad, formando un solo grupo de santos. En otras palabras, de los dos grupos que estamos estudiando saldrán personas vencedoras. De los dos grupos habrá gente vencedora. De los que adoran al Creador saldrán muchos que van a vencer y estarán en el grupo de los santos del versículo 12. De los que hoy adoran a las criaturas saldrán muchos que van a vencer y estarán en el grupo de los santos que aparece en el versículo 12. En otras palabras, que hasta el día de hoy, aunque mucha gente está en otras religiones y en otras enseñanzas y otras doctrinas, todavía pueden llegar a ser parte de los santos del versículo 12. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Y los que adoran al Creador, tenemos que seguir perseverando para llegar a ser parte de esos santos que aparecen en el versículo 12. Nada está definido todavía. Lo que va a definir quiénes son los santos es la prueba final que aparece en el versículo 9, 10 y 11. ¿Cuál es la prueba final por la cual todo mundo se va a identificar con el Creador o con las criaturas? Leamos de cuál prueba estamos hablando. Apocalipsis 14, versículo 9, 10 y 11, dice así: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta es la prueba final con la cual cada ser humano va a tomar su decisión: a favor del Cristo, a favor del Creador, a favor de la verdad, o en contra de Cristo, siguiendo mandamientos de hombres. Antes de este decreto, que va a ser un decreto mundial, la marca de la bestia es un decreto mundial, es obligatorio, es mandatorio, es un decreto que nadie va a poder ser neutral ante él. Todos tendremos que tomar una decisión cuando mundialmente se promulgue la marca de la bestia. Con esta prueba, entonces los que estamos hoy adorando al Creador de corazón y una relación con el Creador de corazón, seguiremos adorando al Creador y llegaremos a ser parte de los santos del versículo 12. Los que están adorando a las criaturas hoy, confundidos, creyendo que adoran al Creador, con el decreto mundial de la marca de la bestia, van a ver la verdad tan clara como el agua y tomarán su decisión a favor o en contra. Y los que toman su decisión a favor van a aparecer en el grupo del versículo 12 de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La marca de la bestia será la prueba final. Hasta el día de hoy todos podemos decir que vamos a estar en el cielo. Pero cuando salga el decreto mundial de la marca de la bestia, entonces cada uno tomará su decisión. Y ese es el momento en el cual sabremos quiénes son los santos. Porque los que sigan obedeciendo a Dios a pesar de, esos son los santos. Los que siguen guardando los mandamientos de Dios a pesar de, esos son los santos. Y los que comienzan a comprometer su principio y su verdad y su fe porque las presiones de la vida, entonces esos quedarán adorando a los hombres y no serán parte de los santos. Por lo cual
creo que estamos a tiempo de retomar las cosas de Dios en serio. Porque no todo lo que brilla es oro. Y muchos de los que creemos que vamos a estar en el cielo, no vamos a estar en el cielo. Porque la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y muchos de los que ya estamos condenando, porque según nosotros van para el infierno, van a estar en el cielo. Porque en este asunto de la salvación solo Dios conoce los corazones. Y por eso es necesario pelear la buena batalla. Correr la batalla que es para la eternidad, porque nuestra meta es llegar a ser parte de esos santos de Apocalipsis 14:12. Esos son los que van a estar en el cielo. Y antes de la marca de la bestia, todos podemos decir que somos santos. Todos podemos decir que guardamos los mandamientos. Todos podemos decir que tenemos la fe de Jesús, pero con la marca de la bestia, cada quien se va a identificar en qué bando está. Ahora yo vuelvo a preguntar en esta hora, ¿cuántos grupos aparecen en Apocalipsis 14? 2. Los que adoran al Creador y los que adoran ¿a quiénes? A los hombres. Los mandamientos de Dios y los mandamientos ¿de quién? De los hombres. ¿Tienen esperanza los que hoy guardan los mandamientos de los hombres? ¿Hay esperanza? ¿Todavía pueden llegar a ser parte del versículo 12? Sí. Los que estamos guardando los mandamientos de Dios, ¿estamos garantizados de estar en el versículo 12? No. ¿Cuál es la prueba final que va a definir quiénes son los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? El decreto mundial de la marca a la bestia. Antes de eso, todos podemos decir que yo soy un santo, que yo guardo la ley, que yo amo al Señor, pero con la marca a la bestia, cada quien se va a identificar en qué bando está. Y para saber cuál es la marca a la bestia, lo primero que vamos a hacer es leer cuál es la marca de Dios. Porque la marca a la bestia es una falsificación de la marca de Dios. La marca a la bestia es una falsificación del sello de Dios. Nosotros queremos tener el sello de Dios porque somos hijos de Dios, porque adoramos a Dios, porque amamos a Dios. Pero el diablo ha establecido una falsificación del sello de Dios con el cual ha confundido a millones de personas. Pero insisto, muchos de ellos que están confundidos van a escuchar la verdad, la van a aceptar y van a ser parte de los santos del versículo 12. ¿Cuál es el sello de Dios? Isaías 8, versículo 16. ¿Cómo podemos saber cuál es el sello de Dios? Isaías 8, 16 nos dice en primer lugar dónde debemos buscar el sello de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 8 y el versículo 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Según el profeta, el sello de Dios hay que buscarlo en la ley de Dios. Los discípulos de Cristo, los genuinos cristianos, van a tener el sello de Dios. Pero el sello de Dios hay que buscarlo dentro de la ley de Dios. Y por eso en Éxodo 20, quiero que usted lea conmigo cuál es el sello de Dios. Porque en Éxodo 20 están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el sello debe tener 3 características para que sea un sello genuino, un sello oficial. Debe tener un nombre, debe tener un cargo y debe tener un dominio. El sello del presidente de mi país debe decir algo como esto: Óscar Arias Sánchez, presidente de la República de Costa Rica. Su nombre es Óscar Arias Sánchez. Su cargo es presidente. Y el dominio que él tiene como presidente es la República de Costa Rica. El sello de Dios que está en la ley, en los 10 mandamientos, debe tener esas 3 características para que sea genuino. Por eso le invito a que lea conmigo del versículo 8 al 11 de Éxodo capítulo 20.
La Biblia dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Reposo para quién? Ahí está su nombre. Su nombre es Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. ¿En 6 días qué? Ahí está su cargo. ¿Cuál es el cargo que él tiene? Él es el creador, porque él lo hizo. En 6 días él hizo todo lo que existe. Él te hizo a ti, me hizo a mí. Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, ¿cuál es su dominio? Sigamos leyendo el versículo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Cuál es su dominio? Nada más tiene el dominio de la República Costa Rica o de todo el mundo. Todo el mundo, porque es el creador de todo el mundo. De hecho, es el creador de todo el universo. Todo lo que existe es resultado del poder creador de Dios. Por eso dice la última parte del versículo 11 que debemos de reposar en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el sello del Dios vivo. Ese es el sello con el cual Dios identifica a sus seguidores genuinos, los que lo reconocen como el creador, los que le adoran como el creador. ¿Se acuerdan el primer grupo de Apocalipsis 14? ¿A quién adoraban? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. El grupo que adora al creador va a recibir el sello del creador. Y el sello debe tener nombre, cargo y dominio. Su nombre es Jehová, su cargo es creador y su dominio es el universo entero. Debo decirles que el versículo 8 del mismo sello de Dios inicia con una palabra interesante. La primera palabra del sello de Dios, de la ley de Dios, del cuarto mandamiento, del día de reposo, es acuérdate. Normalmente los hombres dicen olvídate del día de reposo. Eso ya no hay que guardarlo. Eso era para antes. Eso era para Israel. Eso era para los judíos. Pero Dios dice acuérdate. ¿A quién le creemos? ¿A los hombres o a Dios? ¿Desde cuándo existe el día de reposo para que Dios dijera acuérdate? Vamos al libro de Génesis. Porque en la misma semana de creación ya Dios había descansado en el séptimo día. En la misma semana de creación ya Dios había dejado un ejemplo de que Adán y Eva eran sus criaturas y debían guardar el séptimo día en honor a su creador. ¿Saben que me llamó mucho la atención cuando entendí que Dios creó todas las cosas antes de crear a Adán y Eva? Imagínense si yo fuera Dios. Yo crearía a Adán el primer día y a Eva el primer día y después crearía todo lo demás delante de ellos. Y les diría, ¿ustedes ven cuán grande yo soy? ¿Ustedes ven cuán poderoso yo soy? ¿Ustedes vieron cómo yo hice todo con mi palabra y con mi poder? Pero nuestro Dios no es como yo. Él dijo, no, Señor, yo voy a hacer todo primero. Yo voy a crearlo todo. Y cuando ya todo esté listo, entonces voy a crear a Adán y Eva. Y una vez que ellos abran los ojos y estén en este mundo que ya existe, que ya es hermoso, que ya es un paraíso, ellos van a estar impresionados con todo lo que ven y van a querer saber de dónde salió todo eso. Y yo les voy a decir, yo lo hice. ¿De verdad? Sí, yo lo hice. Lo hice para ti. Y si usted está agradecido conmigo, yo voy a establecer un día a la semana para que usted cese sus tareas para rendirme culto a mí como su creador. Ahora, usted no me vio creando, por lo tanto tiene que creerlo por fe. Y debo decirle que Adán y Eva
fueron los primeros en guardar el día de reposo con el Creador. Vamos a leer el versículo que aparece allí. Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Adán y Eva fueron creados el sexto día. Y lo primero que les tocó hacer fue reposar. No estaban cansados. Ni siquiera Dios se cansa. El reposo no tiene nada que ver con el cansancio, tiene que ver con reconocer que todo lo que existe, todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo al Creador. Y por eso en el tiempo final de la historia del mundo, la gente necesita volver a las sendas antiguas. Hay que volver al Génesis, hay que volver al día de reposo original. Por eso en Éxodo 20 Dios dice, acuérdate, porque existía desde el principio. Y a través de todas las edades, Dios ha tenido un pueblo que guarda el séptimo día en honor a su obra de creación. Porque debo ser claro, guardar el día de reposo no salva a nadie. De hecho, los judíos guardaban el día de reposo cuando Cristo vino, y aún así se van a perder, porque rechazaron a Cristo, que es el que salva. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aunque guardaban el día de reposo, se van a perder, porque el día de reposo no salva a nadie. El que salva al pecador es Cristo el Señor. Pero como yo soy su criatura, y todo lo que yo tengo, lo tengo por Él. Y todo lo que yo soy, lo soy por Él. Y todo lo que yo hago, lo hago por el poder que Él me da. Y yo cada séptimo día, yo hago un alto en el camino para darle gloria y honra al Creador del universo, porque a Él sea toda la gloria. En Ezequiel el capítulo 20, la Biblia dice en el versículo 12, ¿qué libro dije? Ezequiel capítulo 20, versículo 12, hablando del día de reposo, hablando del sello de Dios, la marca de Dios. La palabra del Señor dice así, Ezequiel 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. ¿Para que fuesen por qué? Usted sabe que un ganadero le pone un sello a su ganado para que no se confunda con el ganado del vecino. Los marcan. ¿Han visto eso alguna vez? Ahora, nosotros no somos ganado, pero Jesús nos ilustra con ovejas. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Y para que no haya confusión de quién son esas ovejas, Jesús le pone un sello y los marca. Dice, no, diablito, no me venga con cuento, ese es mío. Esa ovejita que está ahí, esa es mía. ¿Cómo tú sabes? Él tiene mi sello, yo lo marqué. Tiene una señal que identifica quién es su dueño. Y la señal que Dios dejó para que nosotros podamos ser identificados como sus ovejas, como sus seguidores, como sus discípulos, es el día de reposo. Es la señal de Dios. El versículo 12 dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20 agrega, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es una señal, señores. Es una marca, es un sello que distingue a los verdaderos adoradores del resto de adoradores. Por si fuera poco, cuando Cristo vino a este mundo, Él guardaba el séptimo día también. En Lucas 4:16, la Biblia dice que conforme a su costumbre, entraba en la sinagoga a los días de reposo y se levantaba a leer. Yo pregunto, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿A quién debemos de seguir nosotros? Y si Jesús guardaba el séptimo día, ¿cree usted que lo que nosotros deberíamos de hacer es guardarlo también? No solamente eso, sino que antes de irse al cielo, escucha lo que Jesús dijo en Mateo 24, hablando Jesús del día de reposo. Y para aquellos que
Están tomando nota, Mateo 24, versículo 20. Aquí el capítulo está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero también se aplica para la destrucción del mundo entero. Si ustedes leen el versículo 20 y luego leen todo el capítulo en su casa, van a ver las señales que predecían que Jerusalén iba a ser destruida, y eso también se aplica a las señales que predicen que el mundo va a ser destruido. Pero me llamó mucho la atención que Jesús dijo lo siguiente, versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo está hablando de la persecución, de la tribulación que experimentaron los judíos en Jerusalén, pero que va a volver a repetirse en el fin del mundo, porque este capítulo tiene una aplicación doble. Pero quiero que tengan en mente un detalle, hermanos queridos. Cuando Cristo dijo esto, faltaban muchos años para la destrucción de Jerusalén. Según la historia, Jerusalén fue destruido en el año 70. Jesús se fue al cielo en el año 31. ¿Cuántos años son del año 31 al año 70? 39 años. Y Jesús lo que está diciendo antes de irse al cielo es: aunque por ahí se van a levantar personas diciendo que ya no hay que guardar el día de reposo, no les crean, porque aún para el tiempo en el cual Jerusalén va a ser destruido, el día de reposo sigue siendo la señal entre Dios y nosotros. Para el año 70, cuando Jerusalén va a ser destruido, todavía hay que guardar el día de reposo. Por lo tanto, pónganse a orar para que la tribulación y la persecución no los agarre en invierno ni en día de reposo, que es el sábado. Porque no hay tal cosa como que la señal de Dios y los hombres se rompió. La señal de Dios y los hombres, la marca de Dios y los hombres, el pacto entre Dios y los hombres es eterno, y el día de reposo es eterno, y la ley de Dios es eterna. Y debo decirle que hasta el día de hoy el día de reposo sigue siendo vigente. Con razón en Isaías 66, el profeta dice que no debemos de creer por nada del mundo que el día de reposo ha sido abolido, porque aún en el cielo nuevo y la tierra nueva lo hemos de guardar. ¿Cuántos quieren estar en el cielo nuevo y la tierra nueva? A ver las manos. Muy bien. En ese lugar no va a haber dolor, ni muerte, ni sufrimiento. No va a haber más migra, no va a haber nada de eso, señores. O sea que si llegamos a ese lugar, la vamos a pasar bien. Pero en medio de que la estamos pasando bien, cada séptimo día hay que hacer un alto en el camino, porque hay que darle tributo al Creador. Isaías 66. La Biblia dice en el versículo 22 y 23: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Y cuando Jehová dice algo es caso cerrado. Todos vendremos delante de Jehová de sábado en sábado, de día de reposo en día de reposo, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Todos, judíos, griegos, romanos, ticos, panameños, mexicanos, salvadoreños, todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero con ciudadanía celestial, estaremos delante de Jehová reconociendo que Él es el creador del universo y a Él sea la gloria y la honra. Ese es el sello del Dios vivo, señores. Y la marca de la bestia es una falsificación del día de reposo. Simplemente que hoy, aunque las mayorías adoran en el día domingo, que es un día falso de adoración, todavía el domingo no es la marca de la bestia. ¿Por qué?
porque todavía no es un decreto impuesto por la ley a nivel mundial. Hoy es opcional que guardemos el domingo, no, pero viene un momento en la historia que será un decreto mundial, legal, con consecuencias penales para aquellos que lo desobedezcan. Y en ese momento se convertirá el domingo en la marca de la bestia, porque será la marca que identifica a los que adoran a los hombres y rechazan al Creador. Todos los que adoran al Creador se unirán en la iglesia que guarda los mandamientos, incluyendo el sábado. Pero los que rechazan al Creador se unirán en la iglesia que guarda el domingo. Y de paso, solo habrá una iglesia que guarda el domingo. Porque hoy, aunque hay un montón, todas se van a unir bajo un solo poder. Va a haber una unificación de iglesias y solamente habrá dos grupos en la tierra: los que adoran al Creador en el sábado y los que adoran a las criaturas en el domingo. Pero hoy el domingo no es la marca de la bestia, por lo cual la gente necesita conocer la verdad ahora que todavía hay esperanza. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? ¿Y saben qué, queridos hermanos? Cuando usted analiza esto a la luz de la realidad en la que vivimos, las mayorías adoran el domingo. Y se preguntan, ¿usted puede creer que ese grupito que guarda el sábado esté en lo correcto? Si mire cuántos somos nosotros que guardamos el domingo. Jesús dijo, la puerta que lleva a la perdición es ancha, y muchos son los que entran por ella. Mientras que la puerta que lleva a la salvación es angosta, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Debo decirle que nunca las mayorías han estado en lo correcto. Y por eso tenemos que tener la valentía de hacer la voluntad de Dios, aunque no somos apoyados por las mayorías. Hoy no es un tiempo para estar durmiendo, señores. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La corriente es que el domingo es el día de reposo. La corriente es que Cristo viene en un rapto secreto. La corriente es que los muertos hablan. La corriente es que no importa lo que usted haga, la salvación es por gracia. Hay corrientes tan terribles que están arrastrando a las multitudes, porque la gente está dormida espiritualmente. La Biblia dice que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Las prudentes y las insensatas, todas se durmieron. Pero hoy no es tiempo para estar durmiendo. Hay que levantarse del sueño, hay que volver a la palabra, hay que escudriñar la escritura, hay que estar apercibido a los tiempos en los que vivimos, porque el camarón que se duerme se lo va a llevar la corriente. Y yo de una cosa estoy seguro, y es que hay poder en Jesús para salvar al pecador. De una cosa estoy seguro, y es que Dios no va a dejar a nadie que hoy guarda el domingo, que es sincero en la confusión en la cual está. La luz le va a llegar. Pero cuando nos llega la luz hay que tomar decisiones. Hay que ser valiente cuando nos llega la luz. Porque una característica del pueblo victorioso, triunfador de Dios, quiero que volvamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Hay una característica allí que es sumamente importante. Diría yo que es fundamental. Me atrevo a decir que es crucial tener esta cualidad. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Dice la Biblia que los santos, que no sabremos quiénes son hasta después del decreto mundial de la marca de la bestia, porque antes todos decimos que somos santos, pero esos santos tienen la cualidad, la característica, la virtud. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este punto final del versículo 12 es lo que va a definir si hemos de ser salvos o no. La fe
de Jesús. Quiero decirle que la fe de Jesús, del cual habla el capítulo 14, versículo 12, no se está refiriendo a un curso bíblico que a veces uno lleva y uno responde preguntas y no está hablando de eso. La fe de Jesús, del cual se habla en este versículo 12, es una fe similar a la que tuvo Jesús cuando estaba en la tierra. Es una fe que lo capacita a usted a estar firme aunque el mundo se desplome. Es una fe que usted tiene la madurez espiritual para mantenerse fiel a Dios aunque usted está solo. Hermanos queridos, el cristianismo en los días de Jesús no era lo que es hoy. El que decía ser cristiano en los días de Jesús sabía que podía morir por ser cristiano. Sabía que iba a ser rechazado por ser cristiano. Sabía que iba a ser martirizado, despreciado. El cristianismo hoy es un estatus social. Yo soy cristiano. En ese entonces era peligroso decir que uno era cristiano. Jesús fue cristiano solo porque desde su nacimiento no lo esperaron. Nació en un pesebre. El rey del universo debió nacer en la mejor clínica, el mejor hospital de Jerusalén, y nació en un pesebre. No había nadie que lo estaba esperando. Los animales dieron culto a Dios, dieron gloria a Dios. Los animales sabían que era el creador, pero la gente no veía en él el creador. Se crió en Nazaret. Y cuando la gente lo presentaba y decía, conocí a Jesús de Nazaret, otros decían, ¿de Nazaret? Muchacho, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús seguía solo. Cuando los fariseos hablaban de él, decían, él es un comelón y un bebedor de vino. Él es un endemoniado, él es el príncipe de Belcebú. Ese hombre es hijo de fornicación. Los judíos lo encararon, le dijeron, ¿usted cree que yo me voy a tragar ese cuento de que usted y que la concepción del Espíritu y su mamá, una virgen? ¿Qué va con ese cuento? Usted es hijo de fornicación. ¡Ay, Dios! Y se mantenía fiel solo. Cuando sanó a los enfermos, levantó a los muertos, abrió los ojos de los ciegos, le dio el privilegio de los mudos de hablar, restauró los pies de los cojos. Toda esta gente que él bendijo el día que estaba en la cruz eran la misma gente que gritaba, crucifícale. Y él miraba y decía, pero mira aquel que yo lo sané. Y mira a mi amigo que yo le di la oportunidad de hablar y ahora con su propia lengua está pidiendo que me crucifiquen. Y mira al otro. Y mira, ay Dios, solo. Cuando pensó que esos eran los del mundo y dijo, bueno, por lo menos mi gente no me va a dejar solo, porque yo tengo un grupo que andan conmigo y que me dijeron que van a morir por mí y que me dijeron que van a estar conmigo hasta el final. Y cuando vio Pedro, lo negó. Judas lo vendió. Los otros 10 se escandalizaron y Jesús en la cruz solo. Entonces dijo, bueno, en realidad aquí lo que me queda es confiar en mi Padre. Él no me va a dejar, porque Él me dijo que va a estar conmigo hasta el fin. Y en ese momento que Jesús recurre a confiar en su Padre, se da cuenta que hasta su Padre. Jesús dijo, no puede ser, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz, solo. Miraba a su derecha, nadie que lo apoyara. Miraba a su izquierda, nadie que lo apoyara. Miraba hacia el cielo, su Padre, sintió él que lo había abandonado. Y Jesús seguía siendo fiel solo. Si usted pretende estar en el cielo, necesita tener la fe que tenía Jesús. Porque el mundo nos va a abandonar. Nuestras familias nos van a abandonar. Nuestras esposas nos van a decir maldice a Dios y muérete. O en el caso contrario, el hombre le va a decir a la mujer maldice a Dios y muérete.
Este es un asunto individual, señores. La Biblia dice que 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Tenemos que aprender a ser fiel a Dios solos. Porque el salmista dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Cuando uno toma decisiones por la verdad, hasta los padres muchas veces se molestan. Lo maldicen a uno, lo desheredan y dicen que uno está loco y que uno se lo llevó el diablo. Y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Vas a estar solo, pero Jehová te recogerá. Vas a estar rechazado por la humanidad, pero Jehová te recogerá. Porque la característica crucial de los vencedores es tener la fe de Jesús. Y yo quiero decirle que esa fe no se desarrolla de la noche a la mañana. A muchos nos gusta ser apapachados en la espalda y nos gusta que nos aprecien y que nos hablen bonito y que nos traten bien. Todo eso es muy lindo, somos seres humanos, pero quiero decirles que con la salvación hay que aprender a ser fiel a Dios solos. Porque cuando usted decide por la verdad, muchas veces no lo van a apoyar. Usted puede decirle a sus amigos, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, me voy a bautizar, voy a cambiar mi vida. Y antes de que lo apoyen, dicen, ya se hizo hermanito el hombre. Ya se hizo pandereta y aleluya. Ajá. Pero usted diga a esa misma gente, ¿sabe qué? Tengo ganas de emborracharme. Yo voy contigo. ¿Ah? ¿Ustedes creen que estoy exagerando, hermanos? Para las cosas de Dios usted está solo. Su novia dice, es que se ha vuelto un poco aburrido, ya no baila reggaetón y ya no está. ¿Cómo? Solo se quedó. Si usted quiere ser un hombre íntegro, tiene un noviazgo íntegro y usted no quiere pasarse de listo con la dama, dicen, es que está medio raro, es que se metió a la iglesia. Creo que se pasó al otro bando. A mí no me gustan así, yo quiero un macho. Solo se va a quedar, señores. Y usted tal vez se ríe, pero es que esa es la realidad de la vida. Cuando usted decide por Cristo, no hay apoyo. Pero para el mundo siempre hay apoyo. La gente te paga la borrachera, pero usted le pide un plato de comida y no tienen. Pero para el alcohol te invitan. Es necesario entender que la fe de Jesús es crucial para estar en el cielo, señores. Jesús no se echó para atrás cuando quedó solo. Jesús no abandonó sus principios cuando quedó solo. Jesús no renegó contra su Padre cuando se sintió solo. Jesús murió en la cruz solo, pero murió vencedor. ¿A cuánto les gustaría tener la fe de Jesús? Yo quiero orar por ti en esta hora. Yo quiero tener el privilegio de orar contigo, porque en realidad las corrientes de este mundo son muy fuertes. Y la gente que está durmiendo, las corrientes se los van a llevar. Pero los que estamos despiertos a la realidad, despiertos al tiempo crucial en el que vivimos, despiertos al mundo en el que estamos, sabemos que Cristo viene pronto y tenemos que aprender a ser fiel a Cristo solos. Es muy bonito que seamos salvos con la familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero para que seamos salvos con todos los miembros de la casa, cada miembro tiene que tomar su decisión por Jesús solo. Y yo quiero decirle que es mejor irse al cielo solo que perderse acompañado. No es que yo lo amo mucho, Watson. Si usted supiera cuánto yo lo amo, sí, síguelo amando, pero sé fiel a Dios solo. No es que yo no puedo vivir sin Él. Desde niña siempre he estado con Él. No es fácil vivir sin Él, pero cuando estés en el cielo solo, Jesús te va a enjugar las lágrimas de tus ojos para que no llores más por Él. Querido hermano que me escuchas, este asunto es tan serio que Jesús llegó a decir, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo. Jesús no está hablando del ojo, la mano, el pie. Está hablando de personas que en nuestra vida son valiosas, importantes. Pero si nos vamos a perder por ellos, hay que sacarlos de nuestra vida y salvarnos solos. Porque es mejor salvarse tuerto que perderse con los dos ojos. Es mejor salvarse cojo que con los dos pies, manco que con las dos manos. Cristo está hablando de una forma dramática de la salvación. No se pierda por nadie, porque esto es un asunto solo entre tú y Dios. Permítame orar con usted en este momento. Si usted desea tener la fe de Jesús para aprender a vivir una vida de victoria solo, le invito a ponerse de pie, que quiero orar contigo.